Uga, uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Uga, uga. ¿Por qué es importante hablar de nuestros hijos e hijas de sexualidad y salud sexual? Igual hay que ubicar como los referentes en ciertas edades específicas, ¿sí? Porque en la educación sexual hay hartas líneas. Entonces la línea biológica, la línea ginecológica, urétrica. Entonces lo que pasa es que se piensa como desde el punto de vista médico que tendría que el niño saber ya en segundo básico todo de cómo funciona bien. Pero mi experiencia tanto como psicólogo, porque hago clases igual, ¿sí? Entonces de profesor de escuela Waldorf, es que no la pasan bien, ¿sí? O sea, hace poco estuve en un colegio en Playa del Carmen. Y yo hice la clase a un quinto y un sexto, y después me agradecían por no haber sido explícito, porque ellos ya habían tenido una experiencia, una educadora sexual de la que varios salieron llorando. Entonces que nosotros pensamos ignorantemente que tendría que saber todo como para enseñarle realmente. Y una de las cosas que hay que derribar es que la educación sexual sea como información o transmisión de la información. En realidad la educación sexual es convertirse en un ser humano sexuado, y eso significa un ser humano que tiene la capacidad de crear en la tierra, ¿sí? Como tiene la capacidad de inocular en la tierra, y eso aplica tanto para hombres como para mujeres. Entonces la educación sexual es un proceso que acompaña esas fuerzas creativas, ¿sí? Entonces una de las primeras cosas es que la educación sexual sí se tiene que vincular con las fuerzas vitales, en el sentido en que, por ejemplo, en la pedagogía Waldorf, en quinto ya se habla explícitamente en términos de currícula, ¿sí? Y el objetivo en quinto es la menarquia, porque lo que hacemos ahí en educación sexual es que ese proceso que es delegado a la mujer, que es un proceso lunar delegado, lo que hace es una continuidad y que habla del ser humano, porque la pedagogía Waldorf igual tiene un referente bien que no se conoce mucho, que se llama antroposofía, ¿sí? Y entonces la pedagogía Waldorf es la rama pedagógica solamente. La antroposofía tiene una rama de arquitectura, de medicina, de psicología, de nutrición, de agricultura, de enfermería, de biología, química farmacéutica, de biología, de construcción. O sea, la antroposofía es gigante, ¿sí? Y la pedagogía Waldorf es una de las ramas, pero todas tienen en común como la imagen del ser humano. Entonces una de las cosas de las que se habla es que el ser humano se le delegaron ciertos procesos planetarios, mientras que los animales todavía tienen los planetas como dirigentes de sus fuerzas sexuales. Entonces los animales son dirigidos por los movimientos planetarios para reproducirse. ¿Y en qué momento eso tendría que pasar? Salvo los que domesticamos, porque tienen que ver con el yo humano ahí, la domesticación. Pero que el ser humano no está dirigido por eso. Entonces no es cuando la posición del sol, entonces ahí me reproduzco. Nosotros tenemos eso dentro nuestro, y somos en cierta medida como soberanos de esas fuerzas. Y que el transmitir a los niños esa como diferencia que tenemos con lo animal, y también esa responsabilidad como seres humanos, es parte de la educación sexual. Entonces uno de los primeros lugares en donde lo enseñamos es el proceso lunar que se le delega a la mujer, que el proceso lunar, y al hombre se le delega el proceso solar, ¿sí? Que tiene la responsabilidad de despertar aquello que está demasiado calmado, ¿sí? Que está demasiado tranquilo, apacible, porque es lo que pasa con el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? El óvulo como célula, que es una de las más grandes del cuerpo, cuando está maduro, tiene esta forma esférica, y la esférica en realidad, la esfera no es tan común, porque es una figura geométrica difícil de mantener. Entonces requiere mucha armonía. Entonces el óvulo no se mueve, no tiene movimiento, pero mantiene esa forma armónica. Pero el espermatozoide es el que viene y despierta eso, ¿sí? El espermatozoide es el que viene y se mueve y nunca se queda quieto, y es como la fuerza solar, ¿sí? Ahora, ahí hay varios misterios también, y de eso sí se lo hablamos a los niños, porque insisto, la educación sexual es que vayan reconociendo cuáles son los misterios de la vida, como que se vayan enamorando de la vida, ¿sí? Y una de las cosas es que, por ejemplo, el óvulo es una célula que está antes del nacimiento. Entonces en el cuerpo de la mujer el óvulo está antes de nacer, y ese va a ser el que posteriormente va a madurar y va a crecer. Antes del nacimiento son 400.000, luego son alrededor de 400 cuando llega la edad madura y llega la menarquia. Entonces vemos que esa célula trae como una sabiduría muy antigua, ¿sí? Que cuando todavía flotábamos en el agua, no respiramos con la propia nariz, etcétera.
y es lo que se considera prenatal. Entonces, que tiene una fuerza como más pura el óvulo. Pero el espermatozoide recién empieza a aparecer cuando el varón cayó a la tierra. Ves que ya le bajó la voz, ya se le hizo pesado el cuerpo, ya está como muy sensorio, ya se puso bruto. Y todo eso, recién ahí aparece el espermatozoide. Entonces habla como de este misterio en donde esa fuerza femenina mantiene como esta armonía y calma, y ese proceso masculino lo que hace es que viene de la tierra con algo nuevo, porque el óvulo es antiguo. ¿Sí? El espermatozoide es nuevo y es siempre nuevo, entonces está creándose constantemente. El óvulo no, se hace madurar el que ya era de antes. Entonces el encuentro es como un encuentro entre pasado y futuro, esas dos fuerzas. Qué chulo. Y ahí se despierta y se juntan y bueno, ocurre lo que conocemos. Entonces como así es como enseño la educación sexual, porque si es como una entrega de información, yo como padre vi que no me funcionó. ¿Sí? No solo como maestro, sino como padre, porque al Benjamín, yo para hablarle de educación sexual, cuando él ya tenía como 14 años, yo iba en el auto, y entonces él iba al lado y yo le empezaba a hablar de educación sexual, porque ya no se podía tirar del auto, pero cuando yo le hablaba en la casa salía corriendo. Entonces decía, no, y ahí estaba, yo le hablaba y él estaba ahí, po. Pero me di cuenta que no funcionó, porque cuando él ya tuvo novia a los 17, me hizo las mismas preguntas que yo ya le había contestado. Sí, claro. Entonces dije, no aprendiste nada de esas conversaciones, porque probablemente estabas escuchando como que incómodo, que sí, que desagradable esta conversación. Y eso tiene un fundamento de ser igual, que es... esto es psicoanálisis, sí, lo que voy a decir ahora, que es que el cuerpo humano necesita ser erotizado para que nosotros podamos vivir en él, ¿sí? Entonces la erotización es una forma de fuerza sexual, entre comillas, pero una fuerza amorosa, que es el tacto, el que alguien te ame, te toca, te acaricia, te besa, te viste, te abriga, etcétera. Eso es lo que hace que mi cuerpo empiece a ser mío, ¿sí? Y cuando llega la pubertad, ese cuerpo fue amado, pero cuando se despiertan las fuerzas sexuales, eso que amaron ese cuerpo también se les asocia a ciertas fuerzas sexuales. Entonces esto en psicoanálisis se llama la barrera del incesto, que es, para estar en la cultura tiene que prohibirse el incesto, ¿sí? Era algo que hablaba Levi-Strauss. ¿Tiene que perderse? Prohibirse.